la moneda, nuestra moneda, el peso, ha sido la moneda más devaluada del mundo. Pero yo recuerdo en el 2015 cuando el presidente Macri decía que no era una complicación la inflación, que le iban a bajar en un año. El gobierno pronosticaba que en el tercer año de su gestión la inflación iba a ser de un dígito. Y este año, por lo menos en el 2018, en diciembre, la inflación acumulada va a ser del 30%. Y medio lejos estamos, ¿no? Estamos muy lejos. Me parece que sí. Y tenemos invitados, vamos a presentar a ellos, que se encuentra aquí en nuestra tarde, y muchas gracias por acompañarnos. Agustín Datelis es economista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, Agustín. Yolanda Durán, de la Cámara de Supermercados Chinos. ¿Qué tal? Gracias, Yolanda. Y también está Delicia, jubilada, y Osvaldo, jubilado. Muchas gracias por acompañarnos. A ver, Agustín, el gobierno durante los 2 primeros años lo que vendía era esperanza. Pero ahora si escuchás a los ministros, lo que te dicen es se vienen meses muy difíciles y con recesión. Sí, tal cual. Lo que pasa es que, bueno, no pueden seguir negando la realidad, digamos, y la realidad es evidente. Entonces, lo que están indicando los números y también lo que se percibe en el día a día es una situación muy triste desde el punto de vista económico, con una economía que profundiza su recesión, con una inflación completamente disparada. Lo que vos marcabas es cierto, cuando el gobierno arranca, tenían proyectado estar en niveles de un dígito ahora. Y te corrijo una cosa, el 30% que acabas de decir se queda corto. Este año la inflación va a estar cómodamente por encima del 30%. El propio gobierno, la carta de intención que firma con el Fondo Monetario Internacional por el acuerdo del préstamo stand-by, asume hasta un 32% de inflación, porque habla de 27 y hasta más 5 puntos, o sea, 32%, y yo creo que incluso se quedan cortos con ese 32%. Que llegaría a 35, 37, dicen Hoy algunos. por hoy las proyecciones están dando en 35, las que nosotros manejamos están dando en 35%. El tema es que puede incluso ser peor si no logran contener esta presión sobre el dólar en el mercado cambiario, que no están logrando contener, es la moneda que más se devalúa, como bien decías recién, en el mundo, y además con proyección de que esto siga hacia adelante. Esta semana, de una manera muy manipulada, con algunas cuestiones de acuerdos entre el Banco Central y los bancos, trataron y lograron contenerlo un poquitito, después de lo que había sido la semana anterior, que había subido muy fuerte, incluso el viernes había terminado muy disparado el dólar, pero es una cuestión muy manipulada artificialmente de corto plazo. La realidad es que la tendencia va a seguir siendo alcista, esto tiene traslado a precios, esto debilita el poder adquisitivo de los salarios, bueno, de los ingresos, las jubilación, ni que hablar. Ahora hubo un aumento de 100 pesos. No, están recontentos ellos, ahora tienen 100 pesos más de aumento, están re felices. Fantástico, Sí. excelente, sobre todo cuando tenés que llenar la heladera. Que te llega un montonazo, Por con 100 pesos favor. vas al supermercado y llenas el chango. 3 carritos, 3. Claro, me imagino. Pero déjame marcar algo, esto digo es algo que veníamos advirtiendo oportunamente y no es producto de la casualidad ni de ninguna crisis internacional, esto es la consecuencia de las medidas de política económica que el gobierno tomó desde el día 1. Sí. Digamos, veníamos advirtiendo, esto genera fragilidad, se está generando atraso cambiario, hay una bicicleta financiera, las tasas de interés son insostenibles, todo eso fue empeorando el nivel de endeudamiento y hoy se llegó a un punto donde ni siquiera el mercado financiero, uno de los principales aliados de este gobierno, le tiene confianza al gobierno. Claro, pero Entonces, da la sensación, Agustín, que hay un capricho de parte de los ministros y del propio presidente, porque quieren seguir por este camino, no hay sí. plan B en el gobierno. A mí me sorprende, hace un tiempo acá, incluso en el canal, cuando todo esto había empezado y la crisis estaba lanzada, hablábamos y decíamos, esperamos que el gobierno tome nota de esta situación, convoque, abra el juego, convoque a sectores de la oposición, a profesionales que no tenemos una visión que es la visión que tiene el gobierno, sino completamente contraria, pero que dialoguemos, que abran ese diálogo, que implique que empecemos a intercambiar ideas, a ver cómo salimos adelante, porque acá está en juego la patria, está en juego el país, estamos todos. Ahora, yo veo con mucha preocupación que, lejos de esa situación, de tratar de llamar a alguna concertación, algún acuerdo, o abrir mesas de diálogo y escuchar otras ideas, intentan profundizar el rumbo. Entonces, si teníamos un problema que era una bicicleta financiera con tasa del 27%, imagínate hoy con tasas cercanas al 60%. Si el endeudamiento nos llevó hasta el Fondo Monetario Internacional, la gran duda es, ¿y ahora qué? ¿Profundizan el mismo camino? ¿Persisten en no tomar medidas estructurales de fondo y seguir sosteniendo los niveles de déficit que hoy tiene la economía, seguir permitiendo la fuga de capitales y todo esto financiarlo ahora con el Fondo Monetario? Cuando se acabe la plata del Fondo Monetario, para lo cual falta muy poco, porque no dura mucho estos 15.000 millones que depositaron ahora, entonces, ¿qué? ¿Cuál es la salida? No se ve. Si profundizan el camino, nos están empujando una crisis de una magnitud imposible de... Los 15.000 millones que depositaron ahora,
o sea, los depositaron acá y nosotros vimos que hicieron así, se fueron Claro. para acá, pero en ningún momento los... Vos fijate que en lo que va del año se fueron por tratar de contener un dólar que igual acumula una devaluación de más de 50%. El Banco Central le dio a los fondos internacionales que ganaron subido a la bicicleta financiera después de 2 años en Argentina, que se llevaron 2016-2017 casi 23.000 millones de dólares solo en intereses, le dieron los dólares para que se retiren y se vayan. Eso fueron 19.000 millones de dólares este año. Lo que entra del Fondo Monetario hoy son 15.000 millones. O sea, no llega a tapar apenas el hueco. no llega ni a compensar los dólares que se fueron porque se le entregaron a los grandes capitales internacionales especulativos para que se vayan. Ahora, estos 15.000 dólares que compensan eso, hoy, ¿para qué te alcanzan? No para mucho, para financiar un poco el déficit fiscal, para seguir financiando esta fuga, porque el Banco Central todos los días, a través de un mecanismo de subasta, entrega 100 millones de dólares que se los llevan los grandes bancos y los grandes grupos internacionales financieros, y eso se va agotando. Ahora vos me decís, ¿y cuando eso termine, qué? ¿Cómo sigue esta cuestión? Hay un acuerdo con el Fondo Monetario por 50.000 millones que no van a llegar porque está sujeto a revisiones trimestrales de un programa de imposible cumplimiento en la situación actual que tiene la economía y la sociedad argentina. Entonces, ¿qué va a pasar después? Vamos a una situación de crisis. El mercado lo ve, lo sabe, lo anticipa, por eso el dólar sigue con esa tendencia. Ahora, el principal perjudicado de todo esto es el mercado interno. Somos todos nosotros, los argentinos, ni que hablar jubilados, trabajadores o aquellos sectores más vulnerables que están quedando fuera del mercado de trabajo, ni te cuento. Yolanda, vamos a una situación muy delicada. el humor social, como decía Agustín, es el peor en la era Macri. Ahora, ¿qué observa usted, ya antes de meternos en la cuestión de precios? ¿Cómo ve usted a la gente? Y malhumorada, mal, triste, no le alcanza la plata, van a comprar lo justo y necesario. Nosotros también estamos comprando lo justo para poder tener rotación en nuestros supermercados. La verdad, yo escucho hablar a todos los economistas que miro y presto mucha atención. Dicen de juntar, que el gobierno convoque, junte. ¿Qué ganamos con eso? El gobierno lo que tiene que hacer con todos los diputados y senadores que están, bajar la carga tributaria que es muy alta, que sufrimos terriblemente en distintos sectores, bajar la presión tributaria, bajar el aporte patronal, que es muy alto, no digo tocar los derechos del empleado, sí bajar la carga patronal. Cuando se baje todo eso, las inversiones van a venir. Mientras no venga eso, no va a venir. ¿A qué va a venir? Si usted gana 1.000 pesos, de los 1.000 pesos tiene que depositar 600 pesos al Estado. Entonces, esa es la realidad. No, y además, ¿qué empresario va a venir al país en un estado, en un país donde no hay, no hay consumo? Bueno, Claro. pero si no hay consumo, si bajan la carga tributaria, que nadie habla eso, nadie se pone a hacer. Ahora, Massa lo que mandó es un proyecto, dice algo a la Cámara de Diputados, a sacar la canasta, bajar el IVA de la canasta. Sí. Pero ¿qué productos? Tampoco bajar cero. Digamos, tampoco paguemos un 21%, paguemos un 10, 12%, que sería razonable. No, si usted hace, mire, nosotros cuando hacemos todas las liquidaciones y tenemos que ver qué utilidad nos queda a nosotros, en realidad, la verdad, es trabajar, como él dijo, nos conviene poner la plata a interés, ganamos más poniendo la plata a interés que invirtiéndole en la parte productiva. Ahora, ¿por qué no se baja la carga tributaria? ¿Por qué no hay una reforma laboral para parar los juicios laborales? Entonces daríamos trabajo, pondríamos más negocios. Al poner un supermercado, ¿saben el laburo, el trabajo en forma indirecta que uno da? Trabaja el que hace packaging, el que limpia, el que abre la puerta, el que... Yolanda, todo se mueve. el aceite y la harina fue lo que más aumentó en Y este aumentó lo más fuerte, casi un 40% en promedio. Acá Datelis decía que hay una inflación de un 30%. Para mí, lo que nosotros tenemos en nuestro sector, el área del retail, de las bocas de proximidad, es una inflación casi un promedio de un 40%, lo que tenemos hasta el momento. Entonces aumentó el 40% la harina. Eso se trasladó a todos los derivados que se hace con harina, desde galletitas, los fideos, lactal, y también el pan lactal. Bueno, el pan lactal Es incomparable. es increíble. Es oro en No polvo. puede ser que haya 2 jugadores solamente en el sector.
Entonces, ¿por qué no crean los empresarios? Volvemos de nuevo, no quieren invertir justamente por lo que dije, la carga tributaria alta, los juicios laborales que hay, y no hay otro tema que no me acuerdo ahora, que es muy grosso, es muy pesado. El otro día yo hablaba, por ejemplo... Y otra cosa, perdóname, el tema, porque, bueno, está bien, los insumos se hacen, algunos insumos tiene precio dólar, pero también los empresarios se hacen los vivos. Se hacen los vivos, porque vamos a decir, yo trato, en nuestra Cámara vienen centenares de empresarios, la verdad que uno a veces no tiene tiempo para atenderlos a todos, entonces uno conoce la problemática de cada empresario que hay. Ahora, yo quiero decir que no me dan este espacio, dicen vamos a fomentar las exportaciones. ¿Sabe los pedidos que en nuestra Cámara nosotros recibimos de China pidiendo distintos productos? ¿Y sabe qué pasa? ¿Qué? Mandé a mi gente a buscar los productos. No tienen capacidad para poder exportar, no tienen capacidad productiva y no tienen el financiamiento para hacer. Quieren que te le adelantes la plata para poder exportar. No es así. Sí. Entonces, yo digo, si el gobierno da la oportunidad para poder exportar, tampoco hay que dar oportunidad a una variedad de empresas para que trabajen. Tampoco que se llenen los bolsillos 4 o 5 que tienen la oportunidad. ¿Qué es lo que piden, por ejemplo? A ver, vamos a poner, no sé, vasos, nosotros pedimos, por ejemplo, leche en polvo, que no dan abasto de las empresas líderes que están, tienen vendido los cupos, no pueden vender. Bueno, tiene que salir otro jugador importante en el medio que tenga capacidad de abastecimiento y de producción y que tenga la parte de la espalda financiera para poder exportar. Bueno, no hay. Alitas de pollo que piden mucho, que tenemos un pedido ya que está, mandamos a averiguar a Entre Ríos. Estuve hablando el otro día, me llamó la gente de Entre Ríos. No voy a decir el nombre, pero ¿sabes qué? No tiene la capacidad para exportar. No hay capacidad. Alitas, patitas de pollo, garritas de pollo que piden cantidad. Carne. Bueno, en el medio de la carne está bien, tienen un precio internacional. Hay un precio fijo, pero no tienen capacidad para exportarlo. Todos hemos cambiado hábitos. A ver, Osvaldo, usted, frente a los aumentos que hubo, ¿qué dejó de comprar? ¿O qué compra ahora? Y quizás elige otra marca, a ver. Fundamentalmente, en nuestro caso, perdimos mucha calidad de vida, porque antes nos gustaba ir a tomar de vez en cuando un café, fue ir a cenar afuera, fue ir a hacer un viaje a Mar del Plata, fue, porque tenés 1.000 pesos ida y vuelta, todo ese tipo de cosas ya no se pueden realizar. Me imagino que además también esta cuestión de ir al supermercado y decir, bueno, a ver, me doy este gustito de comprarme por ahí, no sé, el vinito que me gusta, también, o el dulce que me gusta. Se compra toda segunda marca. Las primeras marcas uno ya la deja de lado, va directamente a la segunda marca. Y ni hablar de hacer la compra del mes, ¿no? No, ya no se puede. Ya se compra más, sí, día a día. Yo sabía... Sí, perdón, tremendo. A ver, ustedes, yo sé, por ejemplo, en el caso suyo, Osvaldo, que tiene una jubilación un poco más cómoda de los 8.000 pesos de la jubilación mínima. Ahora, ¿cómo se hace hoy por hoy? Porque ni hablar de que tiene la jubilación mínima ya está terriblemente complicado. Pero el que no la tiene y que gana un poquitito más, ¿cómo hace para pagar las tarifas? Mantener la casa, con todo lo que ello implica, ¿no? El servicio de la señora que por ahí ayuda en la casa, cocinar, las expensas, exactamente. No sé si viven en propiedad horizontal o viven en departamento, pero... Propiedad horizontal. Los dos. Bueno, entonces, ¿cómo se hace para todo eso? ¿Cómo se van regulando los números? Y vos fijate la cantidad de préstamos que están dando el gobierno. ¿Cómo se llama? ¿El Procrear? No. Argenta. Argenta, pero la gente no compra Argenta para comprarse un auto o una bicicleta. Saca plata de Argenta para pagar la comida, para pagar el viaje, sustentarse. Claro, pero después ese crédito que usted pide por Argenta, la cuota se la descuentan de la jubilación. Sí. Se la debitan de la jubilación. Claro, va a llegar un momento que vas a tener más plata que deber que lo que cobra de jubilación. Tal cual.
Es deuda constante. En ese sentido, déjame marcar algo muy perverso lo que está pasando en Argentina en los últimos años, porque se está apostando a una pérdida de poder adquisitivo, tanto de los salarios como de las jubilaciones, asignaciones, etcétera, y después se impulsa a través de diferentes instrumentos el crédito para poder sostener ciertos niveles de consumo, con un gran negocio financiero atrás y con tasas de interés muy altas, que llevan a que muchos hogares, incluso porque también, como dice, la jubilación la vas perdiendo porque te va debitando automáticamente, tengan que ir a canales alternativos a solicitar créditos, donde ahí empiezan a aparecer financieras que no están reguladas por el Banco Central con tasas de interés del 120, 140%. Entonces hay todo un sistema financiero que está montando un gran negocio muy perverso que está ajustando el bolsillo de los hogares en argentinos, y ese es uno de los puntos más delicados que estamos transitando hoy por hoy y de acá para adelante, que van a llevar a un problema Agustín, importante. me contaban que las consultas de créditos hipotecarios en los bancos han bajado un 50%. Claro. Ahí Es bajaron un modelo fuerte. que afecta a todos los sectores. Ahí bajaron fuerte porque, acordate, digamos, en mi caso veníamos advirtiendo desde el día 1 que el tema de los suba era una trampa, que había que tener mucho cuidado. Y bueno, lo que está ocurriendo hoy es que, producto de la suba del dólar, lo que eso impacta en el precio de las propiedades, lo que te dan en estos créditos, que es en pesos, al que lo va a tomar ya se le fue el atractivo y no puede tomarlo. Y al que lo tomó tiene un problema, porque hoy eso te ajusta por la suba de los precios, que van a un ritmo desenfrenado y los salarios mucho más atrasados. Entonces la situación que tenés es compleja. No solo eso, te ajusta la cuota del préstamo, que cada vez te come más tu salario, sino que además se ajusta el capital. O sea, lo que vos debés, lo que te prestó el banco, se te va alejando y se está haciendo más largo a la medida que pasa el tiempo. Pero y vos se te sacaste torna un crédito a 20 inalcanzable. años, ponele, y lo terminás pagando en 25 o en 30. Tal cual. Y déjame marcar algo que es importante, porque hablaba de la inflación más alta. Es cierto que el rubro alimentos tiene variaciones de precios mucho más fuertes que el nivel general. Cuando nosotros hablamos de inflación y el 30, 35, Sí, estas del cosas, todo. hablamos del nivel general de precios, donde vos tenés un montón de otras cuestiones que van a otro ritmo. Pero es cierto que el rubro, y esto es un gran problema, el rubro alimentos, que es uno de los que más pesa en la canasta de consumo de los sectores de menores ingresos, ahí tenés un aumento más fuerte que el índice general, con lo cual sí, este año en alimentos podemos estar yendo a 40 o más. El otro día miraba unas estadísticas de una consultora de consumo que mostraban que la última semana, la que pasó, por ejemplo, un paquete de harina subió 13,1% en la semana, en una semana. O sea, imagínate la Pero si en los variación. barrios populares, acá tuvimos a un dirigente de un movimiento social, en los barrios populares se dificulta comprar carne y verduras, y ahora se dificulta comprar harina por el aumento que tuvo la harina. Bueno, ¿no? y otro de los grandes problemas que tenemos es la concentración en el sector de alimentos, no solo de los productores, sino de las grandes cadenas de comercialización. Ahí me parece que va a haber que hacer algo, hay que avanzar, es un punto importante. La solución que plantean desde el sector del masismo que recién comentaba, de bajar el impuesto del IVA sobre algunos rubros, no es solución, No. para nada. ¿Por qué? Primero, porque no se plantea ningún tipo de control de parte del Estado. Entonces, si vos bajás el impuesto y no controlás, lo que haces es aumentar la rentabilidad de estos grandes grupos concentrados, estas grandes cadenas de supermercados, etcétera, multinacionales en la mayoría, o algunas no, pero no importa, grandes cadenas que fijan precio y tienen rentabilidad extraordinaria, que sin ningún tipo de control vos le sacás los impuestos, lo que haces es aumentar su rentabilidad. Lo que hay que hacer acá es trabajar con alguna propuesta de fondo que desconcentre los mercados, que dé un poder de control al Estado para la formación de precios y que evite estos comportamientos abusivos, si no estamos en manos de especuladores. Igualmente el Estado debería, si tuviera ganas, empezar a verificar qué es lo que pasa con aquellos pequeños productores, aquellos que van, laburan la tierra, la lechuga, la naranja, la mar en coche, que están rehenes y son rehenes de aquellos que vienen, le compran la jaula, compran el camión y le dicen, bueno, yo te pago por, no sé, la jaula de lechuga 50 pesos. Sí. Y esos después son los que van a formar el precio de lo que le van a vender al empresario, y el empresario va a formar el precio de lo que va a pagar uno en la góndola. Lo que pasa es que el problema hay cuando vos tenés, ya te dijo, estas tasas de interés tan altas, el gran negocio financiero. Entonces las grandes bocas, las grandes superficies, estas cadenas, tienen montado un negocio financiero mucho más importante que lo que tiene que ver con su actividad, digamos, con el minoreo y con la venta minorista. Entonces ahí tenés un tema donde el grande se come al chiquitito. Si el Estado no aparece y no protege al más chico, eso pasa no solo en las quintas que vos marcás, en las economías regionales, en el Sí, sector claro. del campo y los A ver, productores agropecuarios exportamos, y en las pymes. importamos naranjas, Sí. importamos manzanas, Cerdo. Uvas. ¿entendés? Uvas, frutillas. Por eso empieza... Estamos en el horno. Por eso empieza a Palos de madera, resquebrajarse maricoba. la cadena de pagos. Una en barbaridad. Argentina, es un gran problema. Yo decía, Sí. cuando hay que dar una mano, porque el pequeño productor, yo recorro mucho las provincias y hablo con la gente que tiene 1 hectárea, 2 hectáreas, 5 hectáreas, que siembra y saca fiado a crédito las semillas para poder sembrar.
Y después, bueno, depende también de la parte climática. Claro. Pero yo digo, ¿no? El gobierno debería, no solamente este gobierno que está ahora, el anterior, tendría, Sí, los o los que anteriores, vienen, sí, o los sí. que vendrán, deberían hacer los centros de concentración que estuvo un día, que se planteó hace años, que no está mal, ayudar a los pequeños productores, formar en cada provincia, en cada ciudad, sin molestar al almacenero, al verdulero que tiene, que se puede competir entre todos sanamente, ganar entre todos bien. Pero lamentablemente acá va al mercado central, como él dice, van los que tienen plata, le pagan a un precio vil, y después, bueno, te ganan el 1.200, el 2.000%, te ponen de ganancias. Pero ahí es el Estado donde debería intervenir, armar los mercados concentradores en cada... Yo estuve en el Chaco, viendo también si podíamos hacer algo junto con el gobierno del Chaco. Estuve en Misiones también para poder, que me convocaron para poder... Pero uno, como particular, como presidente de una cámara, no podés. No puedes hacer nada. Entonces necesitas sí o sí la ayuda, el apoyo del gobierno nacional, que tienen espalda, tienen un montón de gente que pueden ir a ayudar, poner unas camionetitas, No, sacar la y que producción en del cada campo y provincia llevarlo. Hay pequeños productores que realizan, a ver, si uno particular en su casa que tiene una huerta puede tranquilamente trabajar ese pequeño espacio de tierra en su casa y plantar Sí. la lechuga, el zapallo, el tomate, y puede tener un naranjo o un ciruelo en su casa, eso significa que hay pequeños productores que también Sí, pueden sí. laburarlo. Entonces... Y el yo problema está recomiendo ahí, a las el problema está señoras. ese, lo que Sí. vos decías, Yolanda, es perfecto. El problema está en la carga tributaria. Se hizo una reforma tributaria en la Argentina que fue un chiste. Bueno. Fue un chiste. Lo que dijo de Lilita a mí me indignó, diciendo dejen las propinas. ¿Cómo es posible se va a meter en el bolsillo de la gente? La gente de clase media para abajo, tenemos el derecho de ir a gozar de una cena, tenemos el derecho de ir a gozar un rico café, como dijo el señor. Claro. ¿Y por qué nos va a venir a tocar el bolsillo de dejar la propina? Tenés voluntad, lo podés dejar. No te da, estás juntando las monedas para darte una alegría, una distracción, una salida. Bueno, me parece que eso, en vez de Lilita, debería... que tiene el poder hoy ahí, por lo que se ve en los diarios, se No, lee, es un integrante del gobierno, es parte del gobierno. Debería hacer un proyecto de ley para bajar la carga tributaria, no Y a ver, importa. le yo preguntamos sé- a Delicia, a ver, usted también, ¿qué derechos ha perdido desde el 2015 a ahora? Háblenos, por ejemplo, de su jubilación. Y mira, yo por ejemplo perdí el derecho de ir a ver a mi nieta 3 veces por año, por ejemplo, suponete. ¿Dónde vive su nieta? En La Rioja. Se fueron hace unos 10 años y bueno, está creciendo, viene el domingo a la noche para estar las vacaciones conmigo, pero es un derecho que ¿por qué lo tenés que perder vos? ¿Por qué no ves a Por tus el nietos? pasaje, le aumentó el pasaje de ¿Cómo? colectivo. Claro, yo, mira, cuando recién ellos se fueron hace 10 años, yo me iba 2 veces por año, suponete en auto, en avión, en micro, hasta 3, 4, 5 veces por año. Podíamos. También mi hijo viajaba hacia acá. Me acuerdo para el Bicentenario que se vinieron todos rápido para disfrutar de un acontecimiento fantástico. Y ahora no pueden. Mi hijo no puede venir, es su cumpleaños en abril, no pudo venir, yo no pude viajar. La nena cumpleaños en octubre, no sé si voy a poder ir. No creo que ella pueda viajar tampoco, porque ya ahora la madre se entierra hasta acá y el padre para poderla mandar. Entonces, ese derecho, a ver, decime por qué lo tenemos que perder, de ver crecer a nuestros nietos, de estar allí más seguido, no, te tenés que manejar por el WhatsApp y los corazoncitos que te mandan y que te alegran. La el ve por momento. fotos a Pero su nieta, exactamente, cómo va creciendo. La ves crecer por fotos, no compartís con ella nada, simplemente porque no podés viajar. Veníamos hablando con Osvaldo ahora, y él me decía de otra cosa de sus viajes. Me contaba que se habían ido a Mar del Plata en el verano y que, por ejemplo, se habían enfermado o algo así y fueron a un médico allá de la costa. Y contá, Osvaldo, ¿cómo era? En realidad no es Mar del Plata, es la... Perdón, la costa, perdón. Perdido la costa. Partido de la costa. Nosotros los jubilados de Capital Federal, cuando salíamos de la General Paz, entrábamos en la provincia, pasábamos a ser jubilados en tránsito. O sea, no estábamos en el lugar donde nosotros capitamos, salíamos de ahí, pasábamos a ser jubilados en tránsito.
Vos estás allá, te agarra una gripe o cualquier cosa, íbamos al hospital, nos atendían perfectamente bien y nos daban una boleta de PAMI, una receta de PAMI. Con la receta de PAMI íbamos a la farmacia y nos hacían el descuento de PAMI como corresponde, como si yo estuviera acá en Capital. Ahora resulta que este año me enfermé, fui al médico, al hospital, ya no dan más receta de PAMI, te dan receta del hospital. Vas a la farmacia y lo tenés que pagar con el 100%. O sea que son muy hábiles para sacar plata de todos lados. O sea que no tiene cobertura. No tenemos cobertura. Y me fui a quejar a PAMI de la Lucila, me atendió una doctora y me dice, ¿usted qué quiere tener? ¿PAMI en todo el país? Y si es PAMI en todo el país, claro, yo quiero tener PAMI en todo el país. Encima mire cómo le contesta, ¿no? Exacto. Sí. Pero, ¿y después que le dio esa respuesta que realmente es No, pero me dio otra innecesaria? solución también. A ver. Sí, que me tome un micro, venga a Buenos Aires y compre medicamentos. Somos todos locos porque un micro se sale 700 pesos y el medicamento vale 1000. O sea, vos vas para allá 700, volvés 1400 y el medicamento te sale... Esas son las soluciones. Ahora, la pregunta... Son inhumanos directamente. La pregunta, Agustín, No, es es terrible. si lo que el... usted acaba de contar es terrible, porque teóricamente es una médica. Es una médica, sí. Habría que dar el nombre de esa médica. ¿No se acuerda? Lamentablemente no. Qué pena, Osvaldo. Por ahí lo puedo averiguar cuando vaya, pero no Qué lo pena. recuerdo. Y después cuando vino acá, ¿no fue a reclamar? Perdón, Adri, No, perdón. por favor. Cuando vino acá, ¿no fue a reclamar a PAMI? No. Debería ir. Debería ir y contar esto, porque no corresponde. No corresponde, ¿no? No corresponde. No tiene por qué bancarse esa respuesta, ni tampoco bancarse esto. Bueno, si quiere comprar el medicamento con descuento, vaya y reclámelo en Buenos Aires. Sí, Es una falta al respeto. soberbia total, con Sí. respeto. O sea, la gente, los ancianos, los jubilados, especialmente la gente más grande que no se puede mover, eso... Igual deberíamos averiguarlo eso, de por qué los jubilados de la ciudad de Buenos Aires, dice usted, ¿no? Jubilado de Capital Federal. Por eso, de la ciudad de Buenos Aires. Sí. De la ciudad de Buenos Aires no tienen cobertura a nivel provincia de Buenos Aires de PAMI. No ¿No tenemos- pasa lo mismo en otras provincias o sí? No, eso sí, no sé sabe. decirlo. Habría que averiguarlo eso. Ya ahora lo voy a averiguar. Ya lo voy a averiguar. Me voy a poner en contacto con la prensa de PAMI a ver si tengo respuesta. Agustín, Bien. no, por favor. Agustín, el gobierno, porque esto lo dicen los principales economistas y ahora te lo quiero escuchar a vos, aplica lo que se denomina el efecto derrame. ¿Sigue pensando que beneficiando a los más ricos va a haber un efecto derrame y va a beneficiar a los más postergados? Yo no ¿Y creo sigue que- aplicando, A ver, aplica digo, esta política el gobierno? La política que aplica claramente es esa. El Sí. gobierno acá eligió ganadores y perdedores de entrada. Por eso cuando hablamos de reforma tributaria, que nos decía fue un mamarracho esta reforma tributaria, es cierto. En realidad el gobierno desde el día 1 decidió eliminar o reducir impuestos a los grandes grupos concentrados, sacando las retenciones a las exportaciones de maíz y trigo, bajando las de soja, bajando el impuesto a los bienes personales, otros impuestos que tienen que ver con sectores corporativos. O sea, toda la estructura tributaria, impositiva, que pesa sobre los grandes grupos económicos fue relajada, aumentándole, mejorándole la rentabilidad. Ahora, toda la carga tributaria que pesa sobre la pequeña y la mediana empresa, sobre los comercios, es enorme, es insostenible y además en un contexto de caída de la demanda, debilitamiento del mercado interno, aumento de las tarifas, porque vos fíjate que la estructura de impuestos sobre algunos sectores también era alta hacia el año 2015, 2014, pero con un mercado interno más potente, con un consumo que crece, con las tarifas controladas, por lo menos se venía llevando. Ahora, en esta situación se hace insostenible. De todas formas, la Argentina se debe una reforma tributaria. Este gobierno planteó una reforma tributaria el año pasado, se armó una comisión bicameral, se llevó al Congreso de la Nación, se hizo mucho circo atrás de eso, como que realmente Argentina iba a encarar de manera definitiva una reforma tributaria como corresponde, de manera profunda. Nada de esto ocurrió. Lo que ocurrió fue que 48 horas antes el gobierno manda un proyecto de ley cerrado, se termina votando, aprobando, y lo único que hizo fue profundizar esta lógica de beneficiar a los grandes sectores económicos concentrados. Ahora, yo no creo que el gobierno sea ingenuo y que crean esta teoría del derrame que vos marcás, que una teoría en la cual se insistía, por ejemplo, en la década del 90, donde todos vimos que eso no es así, no existe. A priori ya uno se da cuenta que eso no existe, pero hemos convalidado en los hechos que eso no existe en la práctica y que lo único que hace esa
concentración del ingreso, es conducir a crisis económicas como la que estamos yendo ahora nuevamente, lamentablemente, y que esas crisis económicas perjudican a los sectores más postergados, más vulnerables, que fueron los que esperaron el derrame mientras supuestamente ese derrame iba a llegar y nunca llega. Entonces, yo no creo que el gobierno sea ingenuo en creer esto. Lo que sí veo, y con mucha preocupación, es que insiste en políticas que benefician a grandes sectores concentrados. El gran problema que hay atrás de esto, ¿sabes cuál es? Que el gobierno y los funcionarios del gobierno nacional pertenecen a esos grupos concentrados. Entonces, ahí es donde está el conflicto. Usted dice que tiene ministros dentro de su gabinete, el presidente, claro, que representan corporaciones. Claro, el propio presidente de la Nación representa grandes corporaciones, y después vos tenés en la Secretaría de Agricultura a Echeverri, representante de la sociedad rural y propietario de grandes extensiones de campo en Argentina y que forman parte de ese negocio. Aranguren hasta hace poco en el sector energético, Brown en el sector del comercio. El encargado de controlar la formación de precios de la que hablábamos antes, los grandes formadores concentrados, es Brown, Miguel Brown, de la familia de los propietarios de la gran cadena de supermercados. Por eso si el gobierno quisiera ajustar en esos sectores, no puede, porque tiene sus ministros que representan esos sectores. Es más grave, ni siquiera es que lo representan o tienen un compromiso desde la política con estos sectores corporativos, como muchas veces pasa. Pertenecen, son ellos directamente. Entonces el conflicto es mucho más complejo. ¿Cómo haces para ir en contra de los intereses del sector al cual vos mismo perteneces? Están de los dos lados del mostrador. Caputo en el Banco Central y en finanzas hasta hace poco, y el mercado financiero. ¿Qué medida va a tomar Caputo que afecte la rentabilidad del sector financiero? ¿Qué medida va a tomar Aranguren que afecte la rentabilidad de las empresas? Bueno, Aranguren o ahora quien dejaron, la rentabilidad de las empresas de los sectores de energía, o Brown con el caso del comercio, o Echeverri con el caso del campo. Digamos, es imposible poder, ¿por qué? Porque hay un conflicto profundo entre los intereses que debería representar el Estado, el bien común, la redistribución del ingreso, proteger a los más vulnerables, y el interés corporativo de los grandes grupos económicos concentrados. El Estado tiene que mediar entre una cosa y la otra. Y hoy lo que es el Estado es directamente administrado por los dueños de estas grandes corporaciones. Entonces, evidentemente vamos a esto, un gobierno de ricos para ricos y un sector, digamos, mayoritario, muy mayoritario de la economía, trabajadores, sectores vulnerables, jubilados, etcétera, que están quedando completamente afuera del sistema. El problema es que esto nos conduce a una conflictividad social en ascenso. Los sectores que representan Osvaldo, Delicia, son sectores muy, pero muy golpeados. Tal cual, y bueno, ni que hablar el de ellos, caso de los jubilados, donde fin del año pasado una reforma previsional impulsada por el gobierno lo que hizo fue cambiar la fórmula de movilidad jubilatoria por la cual se actualizan los saberes, para que se actualicen por debajo de lo que era antes, que pierdan poder adquisitivo a lo largo del tiempo, y además con un agravante, que ahora incluso la justicia con un caso actuó en particular, que es que se aplicó un empalme en la fórmula con la cual le metieron la mano en el bolsillo a los jubilados y le robaron un trimestre entero, y con eso pretendieron ahorrarse 100.000 millones de pesos este año en gasto fiscal. ¿Sabés cuánto se pagaría de interés por las LEVAC que se la llevan los grandes capitales concentrados, financieros, especuladores, al 40 y pico % de tasa como hay hoy sobre el stock que tenés, 500.000 millones de pesos por año, 5 veces lo que se ahorraron metiéndole la mano a los jubilados que hoy están enfrentando esta situación que no le alcanza para llegar a fin de mes. Eso es lo que hoy estamos viendo en Argentina, más concentración del ingreso que eso, bueno. Muchas gracias, por haber venido. Yo estoy en comunicación por tu caso. Bueno, ahí vas a tratar de comunicarte para ver si puedes solucionar su caso. Sí, tal cual. Voy a ver qué es lo que pasa, sobre todo por una cuestión que es una noticia para todos, para ver qué es lo que pasa con PAMI en el resto de la provincia, en la provincia de Buenos Aires y en el resto de la Argentina. Acá en Capital también pasa. Le han sacado, por ejemplo, a una anciana de, creo que tiene 85 años, hasta ahora los pañales se lo daban gratis, la medicación para la presión y otra medicación que no recuerdo para qué era, se lo daban gratis. Ahora cuando lo fue a comprar tuvo que pagar 500 pesos. Se lo pusieron en 50, a una persona de 80 y pico de años. Claro. Avi, déjame decir esto, porque no lo hemos informado, y tiene que ver con su tema también. Han aumentado los combustibles hoy. Sí. Los combustibles los aumentan. Por semana, el segundo aumento en la semana. Entre gallos y medianoche se aumentan los combustibles. Increíble. Yo lo que quería decir, que la señora tampoco, porque a veces en el interior la gente se pone muy nerviosa, tensionada, la plata no nos va a alcanzar, y que esto que aquel, también hay que transmitir un poco de tranquilidad, que tienen que buscar los precios, no ir a comprar a cualquier lugar. Semejante inflación que hay hoy en día, hay una disparidad de precio, el mismo producto te cobran distintos precios en distintos lugares, no hay control, no hay referencia de precios a ciencia cierta.
Así que bueno, hay que cuidar un poco la plata, como dijo Abigail. También las señoras que traten de hacer su propia huerta, el que tiene un pedazo de espacio que lo haga, yo lo hago. Bien. Así que doy que siembre, que haga su lechuga, su acelga, siempre por lo menos, qué sé yo, un No es la consejo que salida le de puedo ese, dar. ¿vale? No es la No es la salida. pero hay que llevar un poco de tranquilidad también a la gente del interior que están muy nerviosos y tensionados. Y los Pero adultos el Estado mayores, también ¿cómo tenía que hacen para controlar, porque buscar yo precios? en 4 cuadras, de diferentes 4 cuadras, encontré la banana hace un par de meses a 40 pesos y en 4 cuadras me la pagué 20. Por eso, hay una disparidad. Sí, y ustedes Brown están se en tiene buen que estado de encargar de salud. ver Claro, esto, pero pero no lo hacen. Pero no todos. pueden, No todos. porque No pueden caminar. no todos los adultos mayores podemos salir a caminar y recorrer Pero ¿sabes lo que precios, ni pasa? sembrar El tampoco. secretario de Comercio, si no se ocupa verdaderamente de poner, ahora con Zika que está al frente, no se ocupan de poner una referencia de precios bien como corresponde, y va a seguir, ante una inflación de la que estamos ahora, iba a seguir habiendo una diferencia de precio sideral de una cuadra a la otra, de un producto, el mismo producto que se cobra a distintos precios en distintos lugares. Eso va a pasar, pero ahí tiene que entrar la Secretaría de Comercio a ver, a recorrer. Ellos Bien. tienen su No gente tenemos- y a controlar. No tenemos más tiempo. Muchas gracias por haber venido. Muy amables. Tenemos un mensaje que es una buena noticia. Acá me está mandando justo Lamas, que llamó el presidente de la fundación. Voy a decirlo bien. El presidente de la Fundación Proteger, que se llama Yeal Kim, estaba mirando el programa y de hecho él defiende los intereses de la industria textil. Estaba mirando, reitero, este programa en el momento en que estábamos en el hogar donde albergaba a la gente Florencio en situación de Varela. calle. Exactamente. Y va a donar todas las frazadas para el hogar. Gran Así que noticia. muy buena noticia. Fuerte el aplauso noticia. para el presidente de la Fundación Proteger, ¿eh? Gran ejemplo. A ver si empezamos a hacer un poquito de efecto contagio, muchachos. ¿Hacemos una pausa? Dale, Avi, ya volvemos.